La red X, antes Twitter, estuvo muy animada hoy por cuenta de dos presidentes de Colombia, el actual y el anterior. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, el presidente Petro agitó a los activistas con una crítica directa a Duque por el daño que según él le hizo a Cuba cuando instó a que la bloquearan. Y Duque le contestó con el mismo tono ácido del mandatario. El presidente Petro e Iván Duque activaron las redes sociales este fin de semana con un cruce de mensajes sobre el bloqueo comercial a Cuba y la petición de Duque a Estados Unidos para que incluyera a la isla caribeña en la lista de países colaboradores del terrorismo. En un país que está bloqueado. Petro le recordó a Duque que fue quien, en contra de las normas internacionales que protegen a los negociadores de paz, le solicitó a Cuba expulsar a la delegación del ELN que se conformó para hablar con la administración Santos. Duque se fundó en que su gobierno no estaba de acuerdo con esa negociación. Que entregue a esos criminales. Duque respondió con nuevos mensajes aludiendo al apoyo del presidente a Cuba, pero a su negativa a involucrarse en la confrontación entre Rusia y Ucrania. Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos. Guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN llamándolos revolucionarios. En la madrugada de hoy, el presidente Petro citó el mensaje de Duque y le recordó la orden de bombardear un campamento de las antiguas FARC en Caquetá, en donde había menores de edad que perdieron la vida en 2019. Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo. Tanta estupidez pensaste. Y le recordó la cifra que entregó la Comisión de la Verdad sobre los falsos positivos en el gobierno de Uribe, jefe político de Duque. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Duque contestó: quieren equiparar la democracia de Israel con la opresión de Putin y llaman versiones de Hitler a sus contradictores mientras justificaron masacres, secuestros y tomas institucionales por razones políticas. Petro terminó con una frase coloquial para restarle importancia a su antecesor. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos. Aunque Duque publicó otro mensaje hace unas horas para continuar con la polémica, el presidente Petro no volvió a contestar. El mandatario está en Nueva York, a donde fue para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuba no puede recibir medicinas para sus enfermos por cuenta de su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo hecha por el gobierno de Donald Trump, luego de que el de Iván Duque lo pidiera, porque mantenía allí a los negociadores del ELN. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, el presidente Petro presentó este reclamo luego de insinuarlo en La Habana, hoy desde Nueva York, a donde llegó para intervenir en la Asamblea de la ONU, en la que podría pedirle a Estados Unidos que levante sus sanciones a Cuba. Esta semana el presidente Petro ha realizado varias visitas oficiales. El lunes estuve en Chile en la conmemoración de los 50 años del golpe militar en ese país en contra del presidente Salvador Allende ocurrido en 1973. Y ayer viajó a Cuba para asistir a la cumbre de jefes de Estado del G77 en La Habana. En su discurso llamó la atención de Estados Unidos, que mantiene el bloqueo comercial sobre la isla. Por su simbolismo, reunir a más de la mitad del mundo en un país que está bloqueado por una pequeña parte del mundo. Anoche Petro llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Hoy el presidente en su cuenta, antes la plataforma Twitter, hoy llamada X, mencionó directamente a Iván Duque de impulsar en la región el calificativo para Cuba de país colaborador del terrorismo, lo que habría prorrogado el aislamiento de la isla. Aludió a la negativa de Cuba de entregarle a Duque a los negociadores de paz del ELN con el gobierno Santos, como lo pidió el expresidente en su momento. La excusa fue porque, como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega. El jefe de Estado aseguró que Duque cometió un error en nombre de Colombia que tuvo consecuencias en la salud pública. La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba. Es una consecuencia criminal que no puede mantenerse porque su base no es más que la mentira.
Reiteró que los mismos miembros del ELN que participan en diálogos de paz hoy están en Cuba y por eso Estados Unidos debe considerar excluir a ese país del listado negativo. El gobierno de los Estados Unidos debe comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina. Sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo es recuperar la verdad en nuestras relaciones y el comienzo de un nuevo diálogo para superar los problemas de nuestra América común. Duque le contestó a Petro sin mencionarlo, pero dedicándole sus ataques al gobierno cubano. La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. La Asamblea General de las Naciones Unidas inicia el próximo lunes. Petro le pedirá al gobierno Biden que haga del retiro de Cuba de la lista negra de países terroristas una realidad inmediata. Si las cosas funcionan como se dispuso en el acuerdo de cese al fuego temporal con el ELN, en mayo de 2025 se podría firmar la paz total con esa guerrilla, según quedó estipulado en el acuerdo que el presidente Petro considera histórico. El presidente Gustavo Petro firmó el acuerdo bilateral de cese al fuego que realizó la delegación de paz del gobierno y el ELN en La Habana, Cuba, ayer. Aquí nace un nuevo mundo. Ustedes entran a ese proceso. El mandatario cerró este encuentro de conversaciones con un discurso centrado en la promesa de su gobierno de conseguir la paz en Colombia en 2 años. A un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Petro recordó que la historia de Colombia para conseguir la paz reclama la voluntad de quienes han participado en el proceso desde hace décadas. En cierta forma aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades. Consideró que el acuerdo nacional que propone el ELN con el gobierno es un punto importante porque la historia del país ha demostrado que es el mejor camino. Hemos generado una fase de la historia con otras muchas gentes diversas que alrededor de la paz ha terminado con que uno de sus integrantes sea el jefe del Estado. Y resaltó que en ese proceso violento de Colombia hubo lamentablemente influencias de los nazis en los gobiernos anteriores que se reflejaron contra la sociedad. Uno de sus hijos, Salvatore Mancuso, lo pone en la confesión judicial de frente. Sí, quienes escuchaban himnos nazis alemanes en sus haciendas al lado de altos dirigentes políticos que gobernaron este país, usaron sus procedimientos en Colombia. El mandatario le repitió a los integrantes del ELN que tienen una nueva oportunidad para construir una nación sin violencia. Que hay una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra para el pueblo de Colombia y que ella se construye alrededor de la paz, de proteger el corazón y de ser una potencia mundial de la vida. Petro, junto con los delegados de paz del gobierno, reiteró que el cese al fuego firmado durará 6 meses, mientras que se adelantan las negociaciones que harían posible su prórroga.